Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo por la TV Pública. Son las 10 de la mañana y vamos a estar esta horita con vos contándote toda la información agropecuaria de Argentina y el mundo. En este sábado lluvioso en muchísimos lugares, en Capital Federal tenemos lluvia en algunas partes ya intensa, en otras no, pero bueno, veremos cómo se va resolviendo el fin de semana, anunciado por supuesto. Acá vamos a hablar, entre otras cosas, también de clima, pero les vamos a presentar a nuestro gran equipo. Señor Daniel Aprile, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido al estudio mayor, Bueno. no es el estudio mayor, pero viste que esa frase es famosa. Pero sí, hermoso decirlo. Sin lugar a Sí, dudas, sí, sí. de la TV Pública. Totalmente. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, muy bien. Un fin de semana atravesado completamente por varias cuestiones climáticas, Sí, señor. a las que vamos a tener que prestarles muchísima atención. Se va noviembre, no más, y se va un mes también muy lluvioso, muy lluvioso. Parece mentira, pero hace unas semanas mencionábamos esta transición que se va a empezar a dar de noviembre a diciembre, donde todo tendría que empezar a cambiar, porque los modelos climáticos lo que nos dicen es que vamos a ir a un modelo de menos lluvias de las habituales a partir de ahora, para diciembre y para enero. Pero bueno, veremos. Noviembre se va con lluvia. Sin que se enojen nuestros amigos meteorólogos, al finalizar, estaba finalizando el 2024 y la noticia era muy similar a esta, que se venía una niña, después hubo un periodo regular, con poquitas lluvias apenas, pero regular, y un segundo semestre que claramente ha estado marcado por el agua, ni hablar en algunos lugares. Sí, pero, con invierno, llovedor, cosa muy atípica. Vendamos el primer tema, ya que Bueno, estamos. en un ratito vamos a hablar de la soja y de lo que está pasando en el mercado internacional. Hay compras muy importantes que se están empezando a efectivizar por parte de China a Estados Unidos. Eso es una de las cuestiones que más irrumpen en el mercado. Tenemos las domésticas también, por otra parte. Y después el mercado está bastante movido, no solamente por la soja, seguramente vamos a hablar también en el resto del programa de otros cultivos, que también están teniendo variación de precios. Así que vamos a hablar de la soja y en particular también del impacto que eso puede llegar a tener para las divisas en la Argentina. Meta, ¿cómo le va, amigazo? Buen día. Muy bien, un gusto estar acá. Qué Un poquito alegría. resfriado, pero bien. Ajá, lo noto un poquito resfriado, no contagie, ¿eh? Mire que nosotros tenemos que seguir trabajando. Vamos a intentar. Usted descansa los fines de semana, pero April y yo tenemos varias changas por fin de semana. Es como que hacemos el refuerzo ahí. Totalmente, Totalmente. Sí, 100%. Bueno, vendamos el primer tema, David. Bueno, el primer tema va a ser el trigo, Sí. donde ya venimos escuchando las buenas noticias, que es el récord de producción. Vamos a repasar un poquito las últimas estimaciones. Y algo no tan bueno, que es el precio, tanto internacional, que estamos con precios más bajos de los últimos 6 años, y alguna bronca de los productores por cómo la oferta está presionando para abajo los precios en el mercado local. Así que vamos a repasar un poquito esos números. Veía un videíto de productores de Marco Juárez esta semana con 9.000 kilos de trigo. Obviamente la zona es muy buena, de lo mejor del país, pero la contentura de los gringos con 9.000 kilos de trigo por hectárea es realmente impactante, ¿no? Aparte el trigo, le contamos a la gente, a diferencia de otros cultivos, tiene una madurez muy estética, muy linda. Pasar por un trigo bien dorado antes que sea cosechado es realmente precioso. Después vamos a... Como la escena de Gladiador. Bueno, como la escena de Gladiador. Sí, en, bueno, yo estoy más parecido al Gladiador de ahora, ¿no? A Russell ahora, pero esa escena que existe, ¿no? Y que eso era trigo también. Mira, ahí tenemos la espiga dorada del trigo. Bueno, vamos a hablar de trigo. Me parece que con tanta cantidad de trigo los precios inexorablemente van a presionar a la baja, y si no presionan de manera orgánica los precios, alguien le va a meter una presión para que bajen un poquito. Mucho trigo en Argentina. Sí. Segundo tema. Y el otro tema del que vamos a hablar ahora es el de la prórroga que hizo Europa una vez más para las normas sobre deforestación. Vamos a explicar bien el tema porque en realidad esto empieza en el 2023, o sea, hay que irse bien lejos, evidentemente, en el tiempo, y todos los años se va prorrogando esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que Europa pone una serie de condiciones para los países que son abastecedores de materias primas, de productos alimenticios, o sea, todo lo que Europa va a importar quiere que sea de zonas donde se certifica que no hubo deforestación. Esa es una norma. Y te diría que tiene mucho que ver esto también, en paralelo te lo cuento, porque se va a firmar inexorablemente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y todo el mundo en Europa está hablando de este tema y del acuerdo. Son dos cosas que van, te diría, casi paralelas, porque hay muchos que creen que con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, Europa termina muerta. O sea, que los productores de Europa la van a pasar muy mal porque van a ingresar un montón de productos de nuestra zona, específicamente de la Argentina, de Brasil, etcétera,
Así que de alguna forma Europa fue pensando en este último tiempo, en estos últimos años, ver de qué manera contrarresta los efectos. Esta es una manera, pero vamos a contarles por qué se armó una nueva prórroga que va a ir para el 2027. Ya la tiraron un año más. Dos veces la prorrogaron, está la tercera, vamos para enero del 2027. En un ratito profundizamos. ¿Qué otro tema tenemos, David? El otro tema le vamos a tomar el pulso al agro. Sí. Vamos a ver cómo vienen 19 indicadores de actividad de la producción, la ¿Lo industria. vas a repasar 19 indicadores? 19, uno por uno, con mucho gráfico. Pero mirá que tenemos una hora. Bueno, vamos a lo que es. Y tiene que entrar el cuádruplex de... No, y encima está en el último bloque, así Está en que el siempre último. vamos rápido. La ahí. idea sería llegar a los 19. Exactamente. A priori, sin spoilear nada. Más ¿Qué positivos ves? que negativos. Bien ahí, me Por encanta. Bueno, también vamos a tener una charla muy interesante porque no solo va a ser de carne, exportaciones, de mercado pecuario, tiene que ver con comercio internacional también. Vamos a charlar con Mario Ravetino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carne ABC y vicepresidente del IPCBA, así que también vamos a hablar de China, por supuesto, algo que mencionaba Dani recién. Bueno, arranquemos con China. Mira, creo que para lo que viene, Sí. la geopolítica y las decisiones que tomen cada uno de los presidentes de los países más importantes del mundo va a ser trascendental para el agro a nivel global, lo digo. Tanto Xi Jinping, por supuesto, por el lado de China, Donald Trump en Estados Unidos, incluso te diría que lo que haga Brasil también, Lula da Silva, va a ser importante. ¿Y por qué digo esto? Porque se van tomando decisiones que impactan fuertemente en los mercados agrícolas y en los mercados de materias primas en general. Rusia también ahí aparece Sí. como gran, por ejemplo, abastecedor de fertilizantes, donde también hay decisiones que son geopolíticas que van tomando. Y cuando esa guerra van a con ir Ucrania se calme, ese cinturón del Mar Negro también es un cinturón que Totalmente. carga mucho producción y comercio, ¿no? Totalmente. Sí. Y que gravita fuerte en los mercados Sin de duda. trigo, por ejemplo, Claro. bueno, de maíz, de girasol y de los fertilizantes, como te decía, porque Rusia es un gran productor. Pero me centro en lo que pasa en el caso de la soja. China reactivó las compras a Estados Unidos después de que tuvieron un encuentro los presidentes de ambos países, China y Estados Unidos, en Corea del Sur, y después además hubo una llamada telefónica ratificando este mejor entendimiento. Recordemos que el 2 de abril de este año, cuando Estados Unidos le pone aranceles a China, empieza una guerra comercial que al día de hoy sigue, que ha encontrado una especie de tregua, pero que China, que habitualmente le compra cerca de 25 millones de toneladas de soja a Estados Unidos, no le venía comprando nada, absolutamente nada. Con estas llamadas, con estos encuentros, lo que se acordó finalmente es que Estados Unidos le va a vender a China, o sea, China le va a comprar a Estados Unidos cerca de 12 millones de toneladas de soja. Entre el día de este suerte de tregua, que fue hace un par de semanas, hasta enero tendría que comprarle China 12 millones de toneladas. Van compradas, y esto no está confirmado todo oficialmente porque no están registrados los embarques, pero sí las agencias internacionales que tienen contacto con operadores marítimos, etcétera, te dicen que bueno, hay cerca de 2 millones de toneladas que estarían ya comercializadas en negociación, en barco, en camino, lo que fuere. Pero hay cerca de 2 millones, faltan 10 todavía. Claro. De todas maneras, ese reinicio de las conversaciones generó que el mercado empiece a repuntar, porque los americanos estaban enojados con todos, especialmente con Trump, porque no hacía nada para que se reactiven las operaciones y el mercado de Chicago eso lo sentía. Se recuperó el mercado, etc. Todo eso que pasa es bueno para la Argentina, porque nosotros vamos a tener una campaña que si Dios quiere va a estar en torno a las 50 millones de toneladas y cada vez que sube el precio de la soja nuestra propia exportación se revaloriza. Así que este tema me parece que es súper importante, mucho más en un contexto donde, recién lo anticipaba David, sobre lo que pasa con el trigo. Bueno, el precio del trigo que viene cayendo también va a tener algún tipo de impacto en las exportaciones. Así que todo lo que podamos recuperar por el lado de la soja, por supuesto que viene muy bien. Y además para mejorar el negocio agrícola para cada uno de los productores, porque si mejora el de la soja, probablemente para quien hace trigo o soja, el año quede un poquito mejor acomodado, porque la verdad es que para el trigo en campo alquilado, la cosa seguramente lo va a explicar David en un rato, pero está difícil, Sí. va a haber que pelearle mucho, ¿no? Así que me parece que todo lo que esté pasando en el mundo, con estas decisiones que se van tomando, yo recuerdo perfectamente, hace un mes, 2 meses acá en el programa dijimos que todas las cosas del agro, y especialmente sobre la soja, vamos a tener que mirar las decisiones de Washington, de Beijing y de Brasilia, digamos, porque son los 3 países que van a
empezar a gravitar fuerte en el mercado. Y además se conoció en las últimas horas que China rechazó unos cargamentos de Brasil, a quien le venía comprando porotos sistemáticamente. Esto es muy poco probable que tenga algún tipo de impacto positivo en la Argentina, pero fíjate que calidad más menos, acá no tenemos que mirar si es por un grano mal o bien. Son todas decisiones que son geopolíticas. Sí, claro. Vos podés argumentar después, sí, bueno, era por un embarque que estaba contaminado, lo que quieras. Bueno, ¿sabes lo que más me preocupa de esta situación? Que ese triángulo que realmente va a gravitar fuertemente en las pizarras internacionales va a estar muy teñido de lo político. 100%. Esto que se rechaza un barco o no, que se 100%. Compra anticipado o no, que se fijan operaciones, va a estar supeditado a la situación y conversaciones políticas hoy entre los tres presidentes, ¿no? Trump, Xi Jinping y Lula da Silva. Te diría, me animo a decir, por igual. Hoy Brasil en esa discusión tiene un peso realmente relevante. Pero absolutamente. Fíjate que... Y nosotros estamos así, como quietitos y expectantes a ver qué nos favorece o qué no nos favorece. Totalmente de acuerdo con lo que decís, porque además, fíjate que desde lo político, Trump empezó en abril, cuando empezó la guerra comercial, empezó tiroteándose con munición pesada con todos. Y de hecho, hasta hace muy poco tiempo, Brasil había puesto aranceles extra del 40%, además del 10%, para productos donde Brasil es líder, carne vacuna, por ejemplo. Bueno, ahora Trump bajó bastante el nivel de discusión, no solo se juntó con Xi Jinping, o sea, se reunió en Corea del Sur, lo llamó por teléfono, hay un encuentro previsto para abril del año que viene de Trump en China y además es posible que Xi Jinping vaya a Estados Unidos a fin del año que viene. Es decir, Trump empieza a bajar el nivel de discusión y además le acaba de sacar los aranceles a Brasil sobre la carne. O sea, tiene que negociar Estados Unidos. O sea, todas las decisiones, como vos dijiste recién, todas las decisiones de los mercados agrícolas más importantes, te digo soja, granos, carne, etcétera, van a pasar inexorablemente por lo que hagan China, Estados Unidos y Brasil, sin ningún lugar a dudas. Vamos a estar atentos. Señor, lo llevo para la pantalla. Vamos a estar atentos sin dudas a eso, Dani, querido. Vamos a hablar del trigo. ¿Qué tenés en el bolsillo derecho? Estoy lleno de pañuelo por todos lados. Hay un papelito que ya lo usaste mucho, me parece, ¿puede ser? Tengo ahí abajo la caja de pañuelo. Abajo del... Escuchame una cosa, mirá que Aprile es muy estricto con el tema de los resfríos y no le gusta nada. Te habría puesto separado. Así que lo que tenés que hacer es la maldad del día. Vos antes de irte agarrás todos los pañuelitos a la mochila de Aprile. No, ¿cómo va a ser? Y ahí el tipo que se vaya a su casa. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con el trigo, decíamos. Vamos primero con las buenas nuevas, que es algo que venimos conversando en los últimos programas. El récord de cosecha. 24,7 millones de toneladas es lo que está estimando la Secretaría de Agricultura. Pasa 25. La Bolsa de Cereales hoy publicó 25,5, o sea que estamos posiblemente pasando los 25. La estimación de la Secretaría la aumentó la semana pasada y la Bolsa de Cereales hoy la aumentó a 25,5 millones de toneladas. El máximo anterior había sido la cosecha 21-22, que había sido 22 millones de toneladas, así que ampliamente el récord. Vos fíjate, todos estos últimos años estuvimos rondando entre los 15 y las 20 millones de toneladas. Hasta ahora... Más o menos 100.000 toneladas, este número termina en 26. 25.900, 26.100. ¿Me das ese gap? Espero, sí, por supuesto. Argentina va a cosechar por primera vez, sí, por primera vez en la historia, 26 millones de toneladas de trigo. O sea, Miro a cámara, la 1. Argentina va a cosechar 26 millones de toneladas, Aprile se ríe, por primera vez en su historia. Si eso sucede, se despide el año de aire de campo comiendo un asado para todos. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo, perfecto. Con 25 ya podemos festejar también. No, vos querés todo, con tal de comer de arriba. La apuesta también del maíz, que dijiste que iba a ser una super cosecha de... Está grabado, no me acuerdo. Está grabado, no te acordás. Bueno, sí, está grabado. No, se junta. 55, dijiste. ¿Son 2 asados? Y bueno, es que uno es de verano y otro de invierno. Lo pagaba yo, Uno de verano, comemos todo. Aire de campo. Que iba a haber un asado. Mirá el Tano como pide picada, postre, claro, si él no paga nada. Bueno, sigamos. Bueno, hasta ahora venimos con un 20% del área cosechada, por eso también van subiendo las estimaciones en este momento, porque a medida que se van viendo los rindes de las distintas zonas, lo que contaban ustedes hace rato, se van elevando las estimaciones. Es que hay zonas que están cosechando récords históricos. El doble, entonces, más del doble de una buena cosecha normal. Entonces, cuando vos ves que esas zonas, que lo ponderado va subiendo, no solo el promedio, sino que la parte ponderada va subiendo y agarrás
muchas zonas muy importantes, como el sur de Córdoba, algo de Santa Fe, mucho de provincia de Buenos Aires que no les haya afectado el agua, y ves que van sumando récords, se ve el posteo en Instagram, se ve aquella noticia, se ve lo de Twitter. Bueno, Macana empieza a empujar en serio a una Argentina que ojalá, por supuesto, nosotros lo decimos con algo de información, pero claramente hoy el techo es 25,5. Argentina tiene que romper ese techo y que nos vendría muy bien, ¿no? Argentina no rompe un techo de cantidad de toneladas hace muchos años, ¿eh? Exactamente. Y en eso tuvo algo que ver la superficie, que sembraron 6,9 millones de toneladas, de hectáreas, 300.000 hectáreas más que el año pasado, pero mucho tuvo que ver lo que decía Dani recién de un invierno muy llovedor que contribuyó a estos rindes históricos. El agua, el sol y el frío, que son tres factores muy, muy importantes para el trigo. Exactamente. Antes de irnos a la próxima placa, 7 millones de toneladas más o menos lo que se muele localmente. Entre 17 y 18 millones de toneladas va a ser lo que va a exportación. Esos son unos 3.500 millones de dólares por exportación que va a aportar el trigo, más algo además que aporta la harina de trigo. Ahora, ¿qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque acá hablamos de el Q, ¿no? Del P por Q. ¿Qué está pasando en los precios? Alguna baja en los precios internacionales, donde Argentina impacta, pero es una cuestión más general. Estamos con el menor precio desde el año 2019 y en realidad este valle que vimos acá, si no nos tenemos que ir a 2017 para ver precios nominales tan bajos. Si ajustamos por inflación esta serie sería un poquito peor. Después tuvimos acá el pico del 2022, pero precios internacionales no muy buenos, lamentablemente. Eso es un valor FOB. El otro programa habíamos explicado todo lo que significaba cada uno de los precios. El valor FOB es el valor al cual se exporta. Son $207. Está bajito, ¿eh? Sí, el más bajo de los últimos entre 6 y 8 años. De esos $207 se les descuentan $20 de derecho de exportación y $10 de gastos de FOBing. Eso te da un precio FAS, un precio teórico de capacidad de pago del exportador, de $177, y hoy estamos teniendo un efecto oferta por la gran oferta que los productores mandan, por ahora el 20% que se cosechó, que mandan al comercio interno, que está generando un efecto de cerca de $15 entre esa capacidad teórica de pago y lo que efectivamente se está pagando, y eso que todavía no ingresó el grueso de la oferta en el mercado. Entonces, eso, un poquito de bronca entre los productores, que están muy contentos por la cosecha, les genera que, bueno, ese efecto oferta tan fuerte haga deprimir tanto los precios. ¿Ya estamos? Ya estamos. Lo acompaño para allá entonces. Vamos para allá. Y hay otro tema que agrego, si quieren, para que David también haga soporte. El tema del trigo es que va a haber superproducción en el mundo. Hay cerca de 825 millones de toneladas que estimó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con lo cual, bueno, lo que pasa en el mundo obviamente que termina impactando también en la Argentina, donde tenemos un cosechón por delante, si Dios quiere, pero hay un exceso de trigo en el mundo, por eso también los precios tienden a la baja. Digo, es otra de las variables, digamos, que tenés que tener en cuenta a la hora de hablar del precio internacional. Tenés que considerar siempre la sobreoferta que hay de un producto. Justo tenemos una super cosecha cuando el resto del mundo también tiene una super cosecha, digamos. Igualmente los stocks a nivel internacional siguen siendo medios o bajos, ¿no? Hay que contarle a la gente que por más que uno esté hablando de super cosechas, no es que el mundo tiene 6 meses de stock de trigo, ni mucho menos, con lo cual yo ahí lo que digo es que muchas veces se pinchan un poco los valores en ciertos lugares del mundo de manera premeditada para que el negocio tenga una mayor rentabilidad en cierto eslabón de la cadena, que claramente nunca es el productor. No. Pero bueno, vamos a deforestación. Sí, deforestación. Recién anticipaba, cuando hacía la presentación del tema, que esto comenzó en el 2023, cuando Europa en un momento determinado definió, a través de su Cámara de Diputados, que iba a imponer una serie de condiciones para todos los países que quieran venderle productos. O sea, todo lo que se importe desde la Unión Europea de alimentos tiene que tener determinadas normas que cumplir, ¿sí? Sobre trazabilidad, sobre cómo se produjo, etc. Pero básicamente lo que tienen que demostrar todos los que quieran venderle producción es que desde del 31 de diciembre del 2020 en adelante, la zona donde se produjo no se deforestó o no tuvo ningún tipo de tala de árboles ni ninguna cuestión de esa índole. Eso iba a entrar en vigencia en el 2023,
pero no entró en vigencia. Se empezó a prorrogar, bueno, y llegamos al día de hoy. Se prorrogó todos los años, el 1 de enero tenía que entrar en vigencia para las grandes empresas y siempre se le daba 6 meses de diferencia para los que son los pequeños productores, pero siempre se hizo la prórroga de 1 año en adelante. O sea, y hoy conocemos también, en esta semana que acaba de pasar, se conoce la noticia de que la Unión Europea hace una nueva prórroga. Acá, por suerte, digo, hay una cantidad importante de eurodiputados, mayormente son los de derecha, que son los que han llevado adelante esta iniciativa de seguir con la prórroga. Porque, ¿qué termina pasando con estas cosas? Muchos partidos verdes, ambientalistas, etcétera, en Europa, toman un montón de determinaciones que no solamente le van a complicar la vida a los consumidores, sino que hoy mismo se la están complicando a los propios productores. Por eso es que vos ves un montón de protestas y de reclamos y de manifestaciones de productores agropecuarios en distintas ciudades de Europa a lo largo del año. Claro. Porque reclaman que, por ejemplo, prohíben un determinado uso de un producto químico en el campo que está permitido en otros lugares del mundo. Si está permitido en otros lugares del mundo, quiere decir que no es tan nocivo como ellos creen. El punto es que después esa mercadería sí termina llegando a los consumidores, pero los propios productores de Europa no lo pueden usar, con lo cual ahí tenés ya una diferencia de base a la hora de producir. Y hay otras cuestiones, pongo ese ejemplo simplemente para citar uno, pero hay mil ejemplos, donde para hacer 1 kilo de carne de cerdo, de pollo, para el europeo, hay que cumplir una cantidad enorme de condiciones que para un productor en Argentina, en Brasil o donde fuera en otro lado del mundo no lo hay. Por eso es que vos ves todo el tiempo reclamos y manifestaciones de productores. Y a la vez se les viene a Europa ellos... tira hacia adelante el guante a ver quién lo recoge y a qué distancia queda, ¿no? Pero lo hace. Pero lo hace pone como ley. Sí, sí. Lo hace, claro, le pone ímpetu, le pone poder, pero lo cierto es que ahí no está la salida, porque claramente la producción, que ese grupito reducido de personas que quieren una producción absolutamente orgánica, no existe como método de producción. No existe. Y si no existe como método de producción, no va a servir como método de alimentación. Entonces, no hay chance, porque eso es lo que produce, ya está probado en otros países, es hambruna. Total. No produce otra cosa, digamos. Sí, sí. Vos podés hacerte el cool, podés hacerte el intelectual, pero es una persona cada 100.000 que puede hacer eso. Totalmente. Pagar el café orgánico, pagar... Sí, sí. Y en esto no estoy diciendo que hay que hacer cualquier cosa. Lo que estoy diciendo es que la humanidad siguió avanzando y los métodos de agricultura hoy son mucho más favorables y mucho menos nocivos para el planeta. ¿Hay que seguir mejorando? Sin lugar a dudas, hay que seguir mejorando. Pero no es la respuesta a eso. Pero digamos. totalmente. Yo digo siempre que para muestra basta un botón, pero te voy a dar 2. Sri Lanka lo quiso hacer, terminó con un problema de hambre total, porque quiso llevar toda su producción de país hacia un esquema orgánico. Explotó, hubo una guerra civil. Desastre. Fue un desastre. Y lo otro, para ir al ejemplo de Europa, un montón de tiendas de orgánicos que se abrieron en los últimos años, cerraron porque la gente no tiene más plata para pagar un plus por un alimento que fue producido de una manera súper especial o boutique, digamos, para decirlo de algún modo. Así que vamos a una nueva prórroga sobre este tema. Paralelamente se va a terminar firmando el acuerdo. Todos los analistas en Europa dicen que se va a terminar firmando más temprano que tarde el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, con lo cual vas a tener además una llegada de un montón de productos de nuestra región hacia Europa, y los productores la van a tener muy difícil, realmente. Si no cambian las legislaciones en Europa, los productores rurales la van a tener muy difícil. Esa legislación tiene más prórroga que el impuesto al cheque en Argentina, más o menos. Quédate con nosotros, ya viene Mario Ravetino, entre otras cosas. Quédate. Yo no sé cómo dejaste morir esta. Gracias por seguir con nosotros acá en Aire de Campo. Por supuesto, como todos los fines de semana, tenés que quedarte en la TV Pública porque tiene una programación, mirá, te diría, hecha para vos. Ahora vamos a charlar con Mario Ravatino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carne ABC y vicepresidente del IPCBA. Mario, gracias por estar con nosotros nuevamente. No, un gusto, Joaquín. Buen día para todos. Mario, ¿cómo está el consumo de carne? ¿Cómo cierra el año Argentina en ese aspecto? ¿Y cómo lo ves internacionalmente, ya que estamos? Mirá, yo veo un mercado local que se mantiene. Ha tenido incremento fuerte la carne en los últimos días, pero venía de tiempos anteriores, de meses anteriores, por debajo de la inflación. Consumo que se complica un poco en los últimos días del mes,
pero yo creo que manteniendo los volúmenes, los porcentajes de 48, 49 kilos habitante año y con una dieta de proteína animal de excelencia, completada por el pollo, el cerdo, y que estamos en 115, 117 kilos habitante año, que es una de las más elevadas del mundo, y veo un mercado internacional con necesidad de proteína animal, y entre ellos de carne bovina, por supuesto, con sus avatares, con sus cosas particulares, con todos los temas diarios que nos ocurren en este momento, pero un mercado internacional demandante a futuro. Y en esa nueva tabla donde la proteína animal, la gran parte se lo lleva la carne vacuna, el pollo y el cerdo, ¿sentís que los porcentajes vinieron para quedarse? Digo, ¿es una tabla de distribución estable de proteína? Yo creo que sí, yo creo que los 48 kilos de carne Están se bien. van a establecer ahí, los 40 que tenemos ahora de carne aviar, los 18, 19 de cerdo, y siempre digo lo mismo, un país con un litoral marítimo de 1000 y pico de kilómetros no consumimos pescado, ¿no? Que es lamentablemente. Sí, absolutamente. Bueno, estamos a fin de año, ¿no? Y generalmente el consumo de carne aumenta y la tabla de precios también. ¿Qué va a pasar este fin de año? ¿Qué va a pasar este diciembre que empieza pasado mañana? Exactamente lo mismo que todos los años. De todos los años. El argentino es el primer consumidor de carne del mundo, o hasta ahí peleando con el americano, y para las fiestas esto siempre tiene una necesidad de consumo, así que yo creo que el mes de diciembre va a ser muy bueno para las ventas en el mercado local. ¿Cómo está el tema de China? Sos un gran conocedor de esa parte del mundo, creo que tenés más de 30 viajes a esa parte, a esos países en realidad, porque China no solo gravita sobre China, sino que tiene ahí sus complementos geográficos ahí pegaditos nomás. Y se está atravesando una situación que tiene que ver con investigaciones de proveedores y demás. ¿Cuál es el rol de Argentina y cuál es el rol del IPCBA en esa situación? Bueno, China decidió realizar una medida de salvaguardia. Ellos consideraron que el volumen de carne que estaba entrando al país agredía significativamente la producción ganadera local. Entonces decidió tomar una decisión de averiguar por qué ocurría eso, si ocurría, y tomar alguna determinación. Los países involucrados son los países que le proveen carnes, los sectores privados de esos países y algunas empresas en particular. En el caso nuestro, Argentina se presentó en la salvaguardia a través de Cancillería, el sector privado, toda la cadena de ganados y carnes por intermedio del Instituto de Promoción, y algunas empresas se presentaron particularmente. Básicamente expresando y dando los fundamentos por qué Argentina no agrede la ganadería local, fundamentalmente porque los volúmenes han ido disminuyendo con el transcurso de los años, y en los momentos que ellos manifestaban que tenían problemas con su ganadería, Argentina venía exportando menos, claro, ¿no? Si bien es nuestro gran mercado de volumen. Así que toda la información, toda la documentación, todo lo que Argentina puede argumentar está presentado. La última audiencia fue el 4 de noviembre, que estuvimos en Beijing, reforzando nuestra presentación y solicitando que no se tome ninguna acción punible para el caso de Argentina, en el convencimiento que no agredemos la ganadería, sino por el contrario, contribuimos con un producto necesitado por China en materia de carnes bovinas, ¿no? Yo hablaba recién de que consumimos 48, 49 kilos de carne habitante año, ellos consumen 7, 8. Claro. O sea que la necesidad de proteína animal que tienen es realmente existente. Dani. Mario, hace un ratito en el programa hablábamos de las decisiones que van tomando distintos países en el mundo. Yo lo explicaba para el mercado agrícola, pero lo llevo al mercado de la carne. ¿Qué rol crees que juegan China, Estados Unidos, Brasil como además principal exportador mundial de carne, dentro de las decisiones que se van tomando que impactan directamente en ese mercado mundial donde la Argentina es parte? Y ya que te hice una del mundo, te hago una después, si podés responder también local, que es qué tenemos que hacer para que tengamos más kilos por animal, para aumentar el rodeo y los kilos por animal. Mirá, con respecto a lo primero, nosotros somos una parte muy pequeña en el mercado internacional comparado con esos grandes bloques.
Entonces tenemos que ser muy ubicados, racionales y estrategas para cumplir el rol que nosotros tenemos que tener. Por eso la relación bilateral con estas dos potencias tiene que ser siempre excelente. Nunca podemos tratar de diferenciar, así lo entiende el gobierno, me consta, porque yo tengo relación permanente con el gobierno y hay negociaciones bilaterales permanentes con los dos bloques, y aprovechar nuestra fortaleza, que es un producto fidelizado en el mundo, requerido, y tratar de justamente de posicionarlo en el mercado internacional como lo estamos haciendo. Y de ahí se deriva la segunda pregunta. Nuestra gran deficiencia es la materia prima. Nosotros estamos teniendo oportunidades, abriendo mercados, haciendo acuerdos internacionales, pero como todos sabemos el stock viene para atrás. Entonces nuestra gran deficiencia es esa, que tenemos que trabajar de manera inmediata. Recomponer el stock en cabezas es difícil, por eso el tema del mayor peso de faena es fundamental en Argentina, sin lugar a dudas, es prioritario, porque somos el país que faena animales más livianos en el mundo, ¿no? Y la forma más rápida de tener producto es darle al mismo animal un mayor peso para poder faenarlo, sin lugar a dudas. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que trabajar en la recría. Siempre el productor, por más que vos lo asesores científicamente, tecnológicamente, tributariamente, lo que más va a privilegiar es el precio. Hoy lo tiene el precio, ¿no? Tiene excelentes precios la ganadería argentina. Yo te diría que son precios que la industria no puede convalidar. A ver, repetime eso, por favor. ¿Son precios? Que la industria no puede convalidar, no da la ecuación del negocio. Vos imaginate que con $1 de 1.004 y pico teníamos un precio de la materia prima, hoy el dólar bajó a 1.300 y pico y la hacienda aumentó. Hay algo que no, en la ecuación del negocio, que no está funcionando. A mí me preocupa eso por cómo puede terminar. Me preocupa que salga herido algún empresario, algún consignatario, algún productor de esta relación comercial, porque no se puede parar esa vorágine, esa cadena que conlleva la necesidad de trabajar, de hacer volumen, porque los costos no se pueden absorber de otra manera. Entonces, eso me preocupa en este momento. Me parece excelente, y lo dije recién, la ganadería tiene que tener buenos precios para tener más materia prima, en cabezas, en kilos, el tiempo ayuda, todo este proceso de tantas lluvias hace que haya pasto suficiente en el campo, eso es muy importante, pero no veo los valores de este momento de la hacienda acordes a la realidad, menos aún los de la invernada. ¿Qué valores deberíamos tener? Y, mirá, ¿qué números han hecho? Siempre tenés que tener una ecuación de valores que acompañan el negocio. Lo fundamental acá es el desfasaje que te expliqué recién, y lo digo en términos simples para que todos lo entiendan. Con un dólar más alto, un precio de la hacienda. Baja el dólar y sube la hacienda. No, es algo que Hay no una está bien. reacción ahí que no se corresponde. No, para mí no. David, querido. Quiero aprovechar para que haga un poco de docencia para la gente que nos Aproveche está nomás. viendo, en términos simples, ¿a quién le exporta Argentina y qué le vende a esos principales mercados? Bueno, el gran mercado de volumen es China. De las 66.800 toneladas que exportamos en octubre, peso producto, el 42% fue a China. Así que con valores más bajos sigue siendo nuestro gran mercado de volumen. La mercadería que se exporta es mercadería de categorías de vaca, ¿no?, que son grandes consumidores de ese producto. Lamentablemente no tenemos operativo el protocolo de menudencias. Eso implicaría 130, 140 millones de dólares más para el ingreso de divisas al país y para la industria frigorífica. Nuestro mercado de calidad sigue siendo siempre la Unión Europea. En cortes refrigerados somos el primer proveedor, con valores muy importantes durante el transcurso del año hasta octubre, y después empezaron a disminuir. Hay una carencia de carne en la Unión Europea que va a continuar, indudablemente va a continuar. Hay todo un problema con los productores, los subsidios, etcétera, etcétera.
siempre tenemos fidelizado el negocio del kosher con Israel, con 3 zafras al año, que el principal proveedor y el de más valor es Argentina. Ahora se abre una muy buena oportunidad con el negocio del kosher en Estados Unidos, porque la comunidad judía americana es muy importante, y yo creo que para completar este pequeño cuadro, si bien estamos trabajando mucho en mercados del sudeste asiático, que es nuestro objetivo de futuro, Japón, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, etcétera, se da una excelente oportunidad en el mercado americano si podemos terminar este acuerdo de reciprocidad arancelaria y tener un volumen de 80.000 toneladas con arancel cero. Muy cortita la última, me mencionás las 80.000 toneladas y no puedo dejar de pensar en Estados Unidos, ¿no? Y este agregado, esta multiplicación por 4 o quizás por 5 la cantidad de toneladas, de miles de toneladas que pudieran entrar a Estados Unidos. ¿Qué visión tenés al respecto? Yo creo que la vamos a aprovechar muy bien. Yo creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias y poder cumplir con este compromiso. Es amplia las 80.000 toneladas, porque las 20.000 toneladas tal vez nos hemos dedicado más a potenciar los cortes que tienen mayor precio. Pero acá tenemos posibilidad para otros músculos, no solo los cortes de calidad, para trimming, que es la carne picada que va a Estados Unidos. Ellos son los primeros consumidores de hamburguesas del mundo. Sí, señor. Tienen un trimming con un tenor graso importante por la forma de producción. Nuestro trimming de 80-20 o de 90-10 les viene muy bien para realizar un producto de excelencia y que ellos valoran y consumen muchísimo. Y no me quiero olvidar, en todo este aspecto del mercado internacional, la exportación bajo el rito halal. Porque cuando nosotros decimos halal, pensamos en los países árabes y en un poquito del norte de África. Y hoy hay tantos musulmanes en Europa, en Estados Unidos, que cuando tenemos estos desafíos o estas posibilidades, también tenemos que trabajar pensando en los musulmanes que viven hoy en día en esos lugares del mundo. Impresionante el nivel de detalle que tiene la industria cárnica hoy, tanto de exportación como de consumo, ¿no? Parece más un laboratorio o la industria automotriz que el simple hecho que teníamos antes de criar novillos en el campo. Mario, te agradezco tu paso por Aire de Campo, que tengas un gran fin de año y por supuesto por más y mejor industria cárnica en Argentina. No, gracias a ustedes, un saludo también de fin de año y felicitaciones por el programa. En un ratito nada más, tercer bloque de Aire de Campo, quédate con nosotros. Este tercer y último bloque de Aire de Campo se está transformando en una especie de caos controlado porque la señorita Antonella Piersanti se ha adueñado de este espacio, pero este sábado vamos a empezar a pelearla. Porque yo quiero decirte algo, bienvenida a la Argentina, Declare. Antonella Piersanti, que vos no has empezado a hablar de tu tema y ya generó polémicas, porque el señor Aprile tiene esto para decirte. La veo acá con paltas en la mano y Sí. yo soy un gran defensor de las verdulerías. No compre, señora, señor que me está mirando, ni palta ni nada en la calle. ¿Y como qué, digamos? ¿Qué otra Nada. cosa podría ser? ¿Autopartes, edificios? No, se vende... Es una paltita, Aprile. Mandarina, fruta, ninguna verdura, nada, mucho menos verdura. Pero mucho una menos paltita. Queso en la ruta, salame en la ruta. ¿Tampoco? Nada. Pero Aprile, ¿usted Nada se que no piensa pase que por vivimos los en controles. Suiza? Nada que no pase por los controles de Senasa, por Pero ejemplo. pará, en el tengo caso un de gran amigo que tiene un bromatológicos. puestito de salames y quesos controlado y habilitado por Senasa y bromatología en la ruta, ¿eh? Bueno, próximamente Polémico. les voy a contar los detalles y la importancia del SENASA, el Servicio Aprile Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. piensa- Hay que hacerlo. Piensa que ¿A vivimos vos? en Suiza. ¿A vos te hace falta o te hace Pasámelo. falta el tercer bloque? Uy, esta está para comer, ¿eh? Me viene graciosa y no sé si Esta está para funciona. comer. Eso no se hace aparte, ¿viste? Eso Hoy está no se hace un cartelito. Está Pero escuchame una prohibido, y esto sí les voy a contar, ir a la verdulería y ponerse a tocar la palta porque ocurre lo que hay en tus manos. Fíjate que está justo una compradora antes de mí, la agarró y mira, la rajó. Bueno, a pará, la eso es porque palta. vos no tenés relación ni tenés amistad con tu verdulero. Yo entro a la verdulería
corto el tomate y lo pruebo, le paso la lengua antes de comprarlo. Si tiene gusto lo llevo, si no tiene gusto no lo llevo. No podés hacer eso con estas, por ejemplo, que están en proceso de maduración. Pero si vos te preguntás, ¿qué estamos haciendo hablando de paltas? Y capaz están desayunando rica palta con huevos en casa. ¿Te ha pasado, Joaquín, que ya no importa el horario en el cual cierra una cocina en un bar, en un restaurante, pero dice avocado toast entre las primeras ofertas? Contale qué es avocado toast. El avocado es, in English, en inglés, aguacate. Aguacate en Centroamérica y Mesoamérica es la palta, que le decimos acá, que producimos en Argentina y no es un cultivo ancestral, con mucha historia, pero quiero decir algo, es un sector novedoso, por así decirlo, del sector hortícola frutícola. Hoy frutícola. me vine, muy bien, es una fruta, contiene semilla, ahí te revelo el acertijo. Es competitivo, Pinasco. No es que de palta consumo como huevo aprile. En casa es palta. Vos salís de la ducha hasta la jabonera y la paltera, digamos, una cosa... Bueno, en serio, por eso me da cosa, porque hay árboles de palta en Buenos Aires donde algunos chicos, para pagarse el viaje a Bariloche, descalzan, venden alguna paltita a la vereda. Es importante lo que pasa con el suelo, porque en la provincia de Buenos Aires hay muchas personas que tienen árboles de paltas que son el triple o todas estas paltas que yo tengo acá, el tamaño de una palta bonaerense. Pero lo que ocurre es que eso es tal vez la suerte de que en tu patio, si tenés patio ya es suerte, crece una palta fructífera de palta. Ahora, los productores que se dedican, lidera Tucumán, seguido por Salta y Jujuy en el norte argentino, a producir estas paltas hermosas de origen nacional, que se importa también mucha palta, lidera Chile, ¿no? Tiene una contra la palta. Dígala. Que tarda más en llegar que el aguinaldo. Vos plantás una palta en tu casa, en tu patio, en tu chacrita, y pasan años hasta que te dé la primera palta, hasta que te dé alguna sombrita. Es un árbol medio tristón. Al Tano le han mentido, le han dicho que son 4 o 5 años. No, son 8 o 9 años. Otra visión, que es más oriental, y tiene que ver como con el bambú japonés. Hoy estoy botánica, definitivamente, que tiene que ver con el proceso, con la paciencia. A ver. Y algo ocurre con la palta, que es el desafío para los productores que muchos nos están viendo. Por ejemplo, hay productores que hace 40 años que se están dedicando en Tucumán a la producción de palta, pero la inversión es muy grande. Es un producto alto en valor nutritivo, nutricional, esto avalado por las médicas, en nutrición, que me lo han apuntado muy bien y lo han chequeado, y es muy alto económicamente en cuanto al costo para producir, y sale caro abonarlo, pagarlo. ¿Por qué? Porque es ese producto excelente que tiene casi todo lo que se necesita, casi todo, grasas muy buenas. Mirá lo que es esta palta, te enamorás. Y a su vez... A mí me enoja mucho cuando abro la palta y el carozo es enorme, ¿viste? Hay una palta que la verdad que te hagan a decir, pero flaco, te compré lo verde, no te compré la madera que tiene adentro. Bueno, pero el apetito estoy segura que te lo completa, te satisface, porque es una fruta muy interesante, es tan nutritiva que, ¿viste?, puede saciar el hambre. Y es para un detalle, no hay que comer palta, ¿viste?, como galleta, ¿viste? La acompañás con carne y con cosas y es lo más. Y por último, para vos que hoy seguro salís a la calle, la palta está en todas partes, en la mochila. Él decía que salís del baño, decía Joaquín Pinasco, y hay una palta, porque hay seguro una esponja con forma de palta, llaveros, zapatitos, todo tiene palta. Bueno, ropa, de todas formas. Sin lugar a dudas. Campera, ropa interior, todo está lleno de paltas, y Argentina está intentando crecer en este sector productivo. Bueno, ¿me la puedo quedar? Porque esta de las 4, esta es la única que tenés para comer hoy. Gracias, Santo, querida. Se la mando a Vivi. Bueno, mujer. Perfecto. Que la veo cada vez mejor en la pantalla de TV Pública del noticiero. Muchas gracias. Una persona... Vamos a ver si llega. Vamos a ver si llega. No, tiene que llegar. Yo la uso para los tacos. Que no pase lo que pasó con las flores con la señora de Miazo, por favor, que otro día vamos a contar eso. Le mandamos un beso grande a Eli. Miazo, adelante. Bueno, vamos a ir ahora con el pulso del agro para ver cómo vienen los indicadores de actividad. Después otra cuestión es cómo vienen los precios, cómo viene la rentabilidad, cómo vienen los niveles de actividad dentro de las actividades agropecuarias. Sí, señor. De 19 indicadores, 12 están en positivos en la comparación interanual respecto al año pasado. ¿Neutros? 7 están en negativo. Ninguno está en cero. 7 están en rojo. El mes pasado 9 estaban en rojo, así que mejoró en ese sentido. Vamos a arrancar por los que vienen con indicadores positivos en la próxima placa. Los volúmenes de producción de maíz y de trigo. Maíz, la estimación de lo que fue esta campaña, 17% arriba. Trigo, 18% arriba de la campaña anterior. Los despachos de vino están 11% arriba, aunque
hablando con comercializadores de vino, con mucho stock de vino acumulado en las bodegas, lo que hace que los precios del vino estén más bien bajos, han caído en términos reales cerca de un 20 y pico % en el último año. Sí, señor. Incremento de producción de leche, 10% arriba del año pasado y viene todo el año arriba. Eso también se traduce en mayor oferta de leche, alguna disminución de precios reales, tanto para los productores como para los consumidores. Excelente año para la industria láctea. Excelente año que viene como decíamos, con recuperación de producción. El año pasado con mejores precios, porque también venía de algunos años de contracción de oferta. Me gustaría un producto final más redondito. La verdad que te tomás una chocolatada, un vaso de leche fresca pura y cada vez tiene más gusto a agua que otra cosa. Pero es una industria que a niveles de negocio ha sido un gran año. Bueno, lo que pasa en algunas de estas producciones, a diferencia de granos está muy orientado a la exportación. Hace rato hablábamos del trigo, de 25 millones de toneladas, solamente 7 van al mercado interno, todo el resto se exporta. Muchas de todas estas producciones van mucho al mercado interno. Entonces lo que pasa en algunas circunstancias es que aumentos de producción se traducen en bajas de precios y menor nivel de rentabilidad. Hacia abajo, antes de irnos a la próxima placa, datos positivos en otros segmentos, antes de irnos a la otra placa. En términos positivos, la producción de maquinaria, la producción de biodiesel, las ventas en supermercados de carnes y lácteos, positivo. Eso para terminar con lo positivo. Y ahora sí, pasando ahora sí, a lo negativo. Te están marcando el pulso. Sí, me empiezan a cambiar la placa, la producción, dale, por vamos favor. con lo negativo. Eso era, lo verde era lo positivo. 30 segundos para lo y ahora negativo. vamos a lo negativo. En los negativos tenemos a los 7 que mencionábamos recién. Ahora viene la próxima. Ahora viene para verlos. Entre ellos, la producción de yerba mate. Esto, como decíamos recién, uno diría es negativo, pero tal vez empieza a ser un poquito positivo porque los precios de la yerba mate para el productor estaban muy bajos justamente después de un muy buen nivel de producción en la campaña anterior. Molienda de trigo todavía baja, pero recién ahora empieza lo fuerte y hay una divergencia entre las ventas en supermercados de carnes y lácteos, que decíamos que es un dato positivo en términos de consumo, pero varios meses negativos en frutas y verduras, las ventas de frutas y verduras, lo cual tiene dos componentes. Uno de ellos es que gran parte de las frutas y verduras vienen con precios bastante rezagados respecto al año pasado, vienen muy por abajo de la inflación, entonces cuando uno hace ese P por Q, las ventas vienen relativamente débiles. Valoro que con ese resfrío nos haya acompañado con tanta información. Vamos al cuádruplex, todo suyo, señora Aprile. ¿Cómo no? Perfecto. Sí, señor. Bueno, lo primero, 2 o 3 comentarios respecto del tema climático para agregar a lo que ya mencionamos al principio del programa. Lo que sí quiero destacar es que, atención, porque para este fin de semana, para lo que queda de hoy, para mañana y para el comienzo de la semana, puede llegar a haber eventos severos con caída de granizo en la zona centro de la Argentina. Es verdad que ya es habitual para esta época del año que ocurra esto, pero tengámoslo presente, sí, más que nada para los lotes que todavía no se han cosechado, donde, bueno, una caída de granizo puede llegar a ser bastante complicado. Va a haber lluvias en gran parte de la zona centro de la Argentina, incluso en algunas regiones de la Patagonia. Así que con esa perspectiva climática, en cuanto al avance de la campaña, lo que quiero agregar es que va muy bien la soja, ya prácticamente estamos en la mitad de la soja sembrada de primera, empezamos las labores de la soja de segunda, y en cuanto al maíz, viene bien el maíz temprano, mucho mejor el maíz tardío, hay buena humedad para el maíz tardío, pero para el temprano se necesita agua. Así que quizá, si llueve este fin de semana, para las zonas donde ya hay maíz temprano sembrado, ojalá que vaya todo bien. Super papa, esto me encanta. Me encanta, porque tiene mucho que ver con lo que pasa con la gente del otro lado, que a veces abre un paquete de snacks o cocina y se encuentra con papa frita. ¿Viste que viene la papa frita también ya precocida en paquete frisada? Sí, claro. Sacás y sale con fritas. Nunca mejor dicho. Ni hablar. Viene alguna medio marroncito, verde, negro, y esa decís, esta no la quiero. Bueno, esta papa que está creando el INTA de Balcarce, todos los investigadores del INTA de Balcarce son la papera de la Argentina por excelencia. Referente a nivel mundial también. Referente a nivel mundial, exactamente. Sí. Las marcas más importantes del mundo están ahí. Sí, sí. Bueno, crearon una papa que evita que le pase eso al snack. O sea que a partir de ahora, con esta variedad de papa que se llama Piru papa, cuando esto llegue al mercado, digamos, pase todos los procesos que tiene que cumplir para llegar al mercado,
vamos a encontrarnos con que todas las del paquete van a ser iguales. Blanquitas. Qué macana, ahí perfectas. pierdo yo porque las feuchas siempre me quedan para lo último, ¿viste? Entonces yo peleo todo y después al último me quedan para mí solito. Bueno, modo tweet los últimos dos. Bueno, me piden último, acá. bien cortito. Ley de semillas. Con lo que, mira, recojo el guante también con lo que se estuvo hablando en los segundos eventos de cierre de año del agro. Uno de los temas clave son retenciones, digamos. Con quien hables en el agro está pensando en temas retenciones que se sigan bajando y que ojalá haya un cronograma. Por ejemplo, lo ha pedido la Federación de Acopiadores. Ahora, otro de los temas que se habla, y más desde el sector empresario, es que se va a avanzar inexorablemente con la ley de semillas. Por lo menos todo el arco empresarial va a hacer mucha fuerza para que en lo legislativo el año que viene, y en particular después del 10 de diciembre, en el Congreso se pueda tratar el tema de ley de semillas, que va a ser fundamental para la Argentina. Y lo último, carne china, algo hablamos con Mario Rabetino hace un ratito, esta situación de salvaguarda que tiene que presentar la Argentina se ha prorrogado, todavía no hay resoluciones, vamos a tener seguramente noticias a partir de enero, febrero. ¿Por qué? Bueno, porque se vienen unos eventos muy importantes donde China va a demandar carne sí o sí. Uno de ellos es el Año Nuevo Chino que va a ocurrir acá en Año Nuevo vamos a demandar carne también para el asado. También. Aprile, querido. Vamos preparando el asado. Gran nosotros. fin de semana. Señor, que se mejore. Muchas gracias. Buen fin de semana para la familia. Te cuento muy chiquitito y muy rapidito, esta semana fue el día del 27 de la medalla milagrosa y como la Madre Santa dice, donde está la Virgen está el milagro. Te deseo un gran fin de semana para vos y tu familia. Chau, chau.